primera parte en Sobre la Tierra y estamos en el estudio con Antonio Guglielmini. Él es docente de la Cátedra de Cerealicultura de nuestra facultad y con él está Sandra Antequera. Es docente de la Cátedra de Producción Vegetal de la FAUBA. Antonio y Sandra están acá para contarnos a nosotros y a la audiencia sobre el trigo sarraceno, sobre su cultivo en Argentina y cómo el nitrógeno afecta su rinde y calidad. Hola Sandra, hola Antonio, acá Santiago y Pablo. Los saludamos. Hola, ¿Cómo están? Santiago, Pablo. Primera vez en Sobre la Tierra, ¿no? Así es. Bienvenidos. Espero que sea el comienzo de muchas. Esperemos. Bueno, para arrancar la entrevista, ¿nos quieren introducir, presentar al trigo sarraceno? Bueno, lo hago yo. Bueno, el trigo sarraceno es un pseudo cereal. ¿Qué es un pseudo cereal? Primeramente no es un cereal, es algo parecido a un cereal, como el trigo. El trigo es un cereal. Trigo, cebada, avena, centeno son cereales, son gramíneas. El caso del trigo sarraceno es una poligonácea, pertenece a una familia de plantas que no tienen mucho que ver con una gramínea, en realidad son diferentes. Es una especie que se domesticó hace unos 4.000 o 5.000 años, según se documenta, es originaria de China, produce un grano cuyo principal objetivo es la alimentación humana. La importancia de este cultivo radica en que tiene un alto contenido de proteína, igual que el trigo, o muy similar al trigo, con mejor valor biológico que el trigo inclusive. Tiene lisina, que es un aminoácido esencial, que no está presente en el trigo y en otros cereales, y que particularmente no tiene gluten. Eso lo hace apto para celíacos, con lo cual es de suma importancia para una población que está entre el 1 y el 2% a nivel mundial. En Argentina no hay estadísticas, pero se asume que es algo similar. Y les permite tener acceso a un producto de alta calidad, no solo directo, como harina, sino también panificados, en fideos, en galletitas. Hay unas flakes, inclusive de trigo sarraceno. Todo eso le ofrece un abanico de posibilidades alimentarias que para una población que en general hace mezclas o alimentos de baja calidad nutritiva, no tienen proteínas, son principalmente carbohidratos, son mezclas con mandioca, arroz, y en este caso, bueno, es un producto puro y sus derivados que permiten alimentar o acceder a una buena alimentación. En Argentina no hay estadísticas, pero se calcula que hay entre unas 4.000 y 5.000 hectáreas. Los rendimientos son más bien bajos a nivel nacional, por lo que estuvimos viendo. Variables también. ¿En otros lugares en donde se produce? En el mundo también es así. En realidad en el mundo la variación es muy amplia. El principal país es Rusia, luego China, Ucrania. En América está Brasil como principal, en realidad es Estados Unidos, Canadá, pero en Sudamérica, más cercano a nosotros, Brasil es un productor importante de sarraceno. Y bueno, en Argentina estamos nosotros estudiando, viendo que hay un interés creciente en este cultivo y que hay una demanda específica por ahora, pero también como alimento tiene particularidades de alimento funcional, tiene otras características, tiene compuestos fenólicos, vitaminas y otros componentes orgánicos que hacen, y minerales también, que les permite fortificar y enriquecer harinas comunes, harinas de trigo. Y bueno, eso es una utilidad, digamos, industrial que tiene una perspectiva importante. Totalmente. O sea, parece ser que se conoce un montón de su composición, sus propiedades. Me gustaría saber qué fue lo que ustedes puntualmente estudiaron de este pseudo cereal. Bueno, nosotros empezamos a meternos un poco en la ecofisiología y en la producción del cultivo, estudiar cuestiones de fenología, ¿no? Para poder describir el cultivo, el ciclo del cultivo, con la visión de ver la adaptabilidad de este cultivo en diferentes regiones. Ver cuánto dura el ciclo, si entra, digamos, en una ventana de tiempo, en una estación de crecimiento en tal lugar. Y después, bueno, cuestiones relacionadas con el rendimiento en diferentes ambientes, y la calidad. Un poco vemos, como presentaba Santiago, un poco del nitrógeno, cómo afecta la calidad, las proteínas, pero bueno, eso es algo más reciente por ahí, que nos estamos metiendo con eso. Y respecto de la información de base, ¿cómo ustedes están generando o tienen una base de información que les permite avanzar con cierta confianza? Hay muchos estudios de sarraceno, y estudios de hace muchos años. Uno ve trabajos realizados hace decenas de años atrás.
Sin embargo, desde el punto de vista agronómico no hay mucha información. En el país hay algunos trabajos de Carla Dionisi, pero trabajó más sobre la parte agroalimentaria o industrialización, aunque algunos trabajos agronómicos hizo. Prácticamente no hay muchos estudios hechos y nosotros los iniciamos, como decía Sandra, desde una perspectiva ecofisiológica, pero buscando solucionar problemas agronómicos. Ujú. Uno puede ver trabajos en genética, hasta en cuestiones moleculares, en botánica, mucho en trigo sarraceno, pero desde el punto de vista agronómico hay menos, a nivel internacional inclusive, y nosotros enfocamos eso. Bien, ¿nos quieren contar los ensayos en qué consistieron? Hicimos un poco de todo, en varias escalas. En escalas experimentales más controladas, que puede contarlo mejor Sandra, quizás eso, y en escalas de campo, en una red de ensayos que fueron desde Salta hasta Río Negro. Es decir, probamos el cultivo para ver la adaptabilidad, una adaptabilidad inicial, a ver cómo funcionaba, y recogimos información fenológica. Recogimos información, ¿qué quiere decir fenológica? Del ciclo del cultivo, que es cuáles son las fases que componen su ciclo de vida. Por ejemplo, la floración, el llenado de granos, la madurez. Todas esas etapas las describimos y las cuantificamos relacionadas con variables ambientales, esencialmente temperatura y fotoperíodo. El fotoperíodo es la duración del día. Ajá. Entonces, bueno, esas variables explican lo que es la fenología, que es el desarrollo del cultivo. Es como el ciclo de vida. A partir de experimentos en una gran franja latitudinal, describimos con detalle la fenología del cultivo, de acuerdo a una escala que está descrita a nivel bibliográfico. Claro. La escala no es nuestra. ¿Trabajaron con distintas variedades o cómo hicieron? ¿Caracterizaron las zonas en distintas variedades? No hay muchas variedades, eso es un problema. En Argentina hay solamente una variedad registrada en el INASE, que es Mancan, de origen canadiense. Y eso es un problema como para, digamos, experimentar con diferentes genotipos y ver la variabilidad, las respuestas, las interacciones genotipo-ambiente. Claro. Pero tiene la ventaja, de forma paradójica, que bueno, todos los productores utilizan Mancan. Entonces todas las cosas que hagamos le sirve a todos los que lo están usando. Directamente. Bien. Si quieren les cuento un poco de los ensayos por ahí más controlados que hicimos Dale. en la facultad, que ahí es como que uno puede mirar en más detalle un montón de procesos, ¿no? Entonces hicimos también ensayos a campo en la facultad, en el campo experimental de la facultad de agronomía, viendo diferentes fechas de siembra con, bueno, el genotipo Mancan que mencionábamos, para ver diferentes cuestiones ecofisiológicas, ¿no? Cómo es la producción de biomasa, cómo esa producción de biomasa se parte y forma el rendimiento, cuáles son todos esos procesos que forman el rendimiento. También hicimos una caracterización fenológica, ¿no? A ver cómo responde a estos factores ambientales la fenología, también ver con diferentes niveles de nitrógeno, a ver qué pasa con el cultivo, si responde o no responde. Uh-huh. Lo que vemos es que se satura muy pronto, con muy poca cantidad de nitrógeno, ya por lo menos en rendimiento no aumenta tanto, no hay una diferencia. Y después tenemos ensayos que por venir, digamos, en enero empiezan nuevos ensayos, que ahí ya es como meter la lupa en lo que es el periodo crítico y ver cuáles son los procesos que hacen que el periodo crítico sea crítico, ¿no? Porque hasta el momento sabemos cuándo ocurre, pero no sabemos bien cuáles son los procesos que limitan el rendimiento en este caso. ¿Y nos podrías contar qué es puntualmente el periodo crítico? Suena algo malo, crítico, Sí, ¿no? Pero... Es crítico para el rendimiento y bueno, es un término que está como nosotros lo usamos y como naturalmente y está determinado en muchos cultivos, y es el periodo de tiempo donde el cultivo es muy sensible a los cambios ambientales. Si pasa alguna adversidad fuera de ese periodo crítico, el cultivo tiene la chance de recuperarse o tiene una respuesta que finalmente al rendimiento no lo afecta. Pero si pasa un problema, tiene una adversidad en ese periodo crítico, ya afecta el rendimiento final. Uh-huh.
Bien, bárbaro. ¿Y de los ensayos que nos estaban contando, nos quieren contar los resultados? ¿O los resultados que ustedes quieran destacar? Bueno, uno es ese. Identificamos primeramente el periodo crítico. Encontramos cuál es la etapa en ese ciclo que mencioné antes, en qué momento es crítico el periodo crítico. Es crítico el crecimiento. El periodo crítico lo que está cuantificando es una etapa del ciclo del cultivo donde si cae la tasa de crecimiento del cultivo, por lo que fuera, adversidades bióticas o abióticas, si cae la tasa de crecimiento, se afecta el rendimiento y esencialmente lo que cae es un componente que es muy importante, que es la cantidad de granos por metro cuadrado. Entonces, identificamos el periodo crítico y describimos, de acuerdo a ese rango latitudinal, con diferentes fechas de siembra, diferentes localidades, más los experimentos que comentaba recién Sandra, la fenología y la cuantificamos. Y lo volcamos en un modelo que se llama crono-sarraceno. Crono-sarraceno integra una serie de cronos, hay otros cronos. Nosotros sumamos nuestro cultivo a esa gama de modelos. Hay cronosoja, cronotrigo. Han pasado en diversos momentos por sobre la Tierra. Por eso sabemos que también nosotros estamos entroncados en ese grupo de trabajo bien. Y continuamos con ese enfoque epistemológico. Entonces trabajamos sobre la simulación del cultivo de una manera simple, tratando de representar o ver lo que sucede con el cultivo en el campo a partir de esos modelos. Y eso nos permite entonces ubicar el periodo crítico de acuerdo a cómo se comporta el cultivo en diferentes lugares. Entonces simulamos y vemos dónde cae el periodo crítico y eso nos permite prever dónde deberíamos sembrarlo o en qué fecha de siembra sería la más conveniente para que el crecimiento en el periodo crítico sea alto. Claro, sería algo así como maximizar lo más que se pueda el rendimiento. Exacto. Si uno lo ubica en el momento que corresponde, en el lugar que sea. Exacto. Y eso puede depender de la latitud y de la fecha de siembra en el país. Una cosa que no dije es que es sensible heladas. Es un cultivo de verano. Porque lo del trigo un poco engaña y es un cultivo de verano. Claro. Está en una etapa dentro de la rotación, en el lugar de la soja, en el lugar del maíz, en los lugares temporalmente en el espacio de tiempo que ocupan cultivos de verano muy importantes en nuestro sistema productivo. Claro, le contamos a la audiencia que el trigo se cultiva en invierno. En invierno, exacto. Es más, es importante como cultivo de segunda detrás del trigo. Es una buena opción como cultivo de segunda y en algunos lugares mejor que la soja porque en las estaciones de crecimiento breves el trigo sarraceno tiene un ciclo de crecimiento muy corto, eso tampoco lo dije, y eso le permite entrar dentro de un ciclo de crecimiento. Por ejemplo, en Río Negro, en lugares con latitudes muy... Bueno, en el sur de Buenos Aires también, donde el ciclo es cortito. Al menos esta variedad. Esta variedad, exactamente. ¿Qué es lo que hay? Es lo que hay. Igual tuvimos acceso a través de contactos con otros investigadores del mundo, con otros genotipos, y eso es lo que está probando un poco Sandra también. Sí, justamente para ver todos estos atributos que hacen al desarrollo del cultivo, vamos a hacer ensayos en cámaras de crecimiento con condiciones de luz y temperatura controladas. Entonces, para ver cómo responden diferentes variedades a las que tenemos acceso, que las podríamos caracterizar así groseramente en ciclo corto y ciclo largo. Y ver cómo cada una de estas variedades responde al fotoperiodo, cuál es más sensible, cuál es menos sensible, en qué etapa, ¿no? Son sensibles o en qué parte del ciclo responden al fotoperiodo. Si tal vez son como una soja que responde durante todo el ciclo al fotoperiodo, bueno, eso no es lo mismo que si solo es sensible en una etapa. Claro. Recién mencionabas... Perdón, tenemos muy pocas semillas, justamente. Estos son experimentos muy controlados en cámara, como decía Sandra. Tenemos muy poquitas semillas de variedades. Claro. Otras que mancan, ¿no? Mancan es la que está. Y me imagino que debe ser difícil conseguirlas. Es difícil. Traerlas al país, no sé. Bueno. Sí. Hace un ratito hablabas de el nitrógeno y cómo respondía el cultivo al agregado de nitrógeno. Sí. ¿Podrías contar un poco más, profundizar en esos resultados? Bueno, nosotros hicimos ensayos con 3 niveles de nitrógeno. Le aplicamos nada y lo que estaba en el suelo, que eran 50 kilos de nitrógeno, después le agregamos un poco más, lo llevamos a 75 y a 100 kilos de nitrógeno. Esto en mis ensayos ya de 2 años y no vimos respuesta en rendimiento.
Sí, por ahí aumentó un poco el porcentaje de proteína, entre 50 kilos y 75 kilos, pero ya se satura también el porcentaje de proteína. Entonces vemos que el rendimiento ya con 50 kilos, ya ahí no hay más respuesta, se maximiza. Entonces es por ahí el nitrógeno queda en el rastrojo, que bueno, es también un dato importante a tener en cuenta si se lo quiere introducir dentro de una rotación, porque va a ser nitrógeno que va a quedar en el suelo para el siguiente cultivo. Y sí, bueno, también salió el paper de Rotili, que también trabaja sobre este tema de nitrógeno, y es concluyente de la misma manera, de que el nitrógeno alcanza el máximo rendimiento con niveles bajos de nitrógeno. Mandamos un saludo a Diego. Bien, y todo esto que encontraron tiene implicancias, ¿no es cierto? ¿Qué consideran ustedes que es más relevante en este sentido? Bueno, es un cultivo de alto valor nutricional y que requiere pocos insumos, ¿no? Entonces creo que tiene también alta potencialidad, y a su vez poner el ojo por ahí en el mejoramiento, ¿no? Porque tal vez está el techo en eso, ¿no? Por ahí lograr otras variedades y que respondan diferente. Recién contabas que había algunos experimentos en marcha. ¿Y cómo es la idea de seguir continuar esta línea de trabajo? ¿Hay otros experimentos pensados? ¿Están trabajando con tesis? Sí, un poco está con lo que comentaba Sandra con respecto a esto de estudiar mecanismos, con más detalle, lo que vimos a campo, estudiarlo con más detalle, el efecto de la duración del día y de la temperatura. Y también estamos trabajando sobre algunos problemas tecnológicos, y sobre eso vamos a seguir. Preguntas más directas. Y sí hay un chico trabajando en la tesis de grado con ese tema, que es la cosecha. Una de las particularidades del sarraceno es que tiene una etapa muy larga de fructificación y madura de manera muy despareja. Eso genera un problema a la cosecha para determinar el momento óptimo. Entonces, determinar el momento de madurez fisiológica y el momento de cosecha, después es un momento, o digamos en una ventana como en la que sería óptimo hacerlo, no antes porque perdemos peso, no después porque también tiene dehiscencia. Los granos de sarraceno se caen. Entonces es un cultivo un poco complicado. Tiene maduración despareja, antes podemos perder rendimiento, después se nos caen los granos. Bueno, estamos estudiando un poco en dos escalas. Una escala de campo, con experimentos, digamos, en tamaños grandes, en parcelas grandes, y otros en parcelas más pequeñas que se estudian en la facultad. Eso es una línea de trabajo. Después tenemos preguntas que quedan pendientes, por ejemplo, cosas que tienen que ver con los genotipos, y bueno, un poco lo que comentaba Sandra, a ver cómo responden esos genotipos a los factores ambientales y qué diferencia hay con respecto a Mancam. Bien, ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista. Tengo una pregunta más que tiene que ver un poco con esto que ustedes están trabajando y en una extensión importante, definitivamente, y a pesar de estar con cuestiones bastante básicas, generando información sobre el cultivo, pero a mí se me ocurría, ¿reciben consultas de productores? ¿Hay interés de productores o curiosidad por este cultivo, por cómo se hace o por posibilidades? Sí, de manera, digamos, un poco desordenada, o por lo menos no continua, no sé si desordenada es la palabra. Por momentos aparecen, por momentos desaparecen. Hay productores que empiezan y productores que no tienen continuidad en la producción. Un problema importante que tiene el cultivo es la comercialización, es asegurarse el destino del producto. Hay algunos que lo consiguen muy bien porque avanzan en la cadena y llegan al mercado directamente con un producto básico, puede ser grano o harina, y otros que elaboran más desarrolladamente el producto. Sin embargo, no es fácil. Y eso es un problema que puede desalentar a algunos productores. Y más algunos problemas técnicos que pudieron haber aparecido. Pero sí recibimos. Durante mucho tiempo recibimos muchas preguntas, luego pararon y ahora nuevamente tenemos un retorno a interés en ver por qué. Pero de vuelta no sabría decirle cuál es el ritmo de esto. Claro. Pero sí hay interés por parte de productores. Pero también algunos que van y vienen con la actividad. A mí algo que me doy cuenta por ahí cuando uno va a un congreso, a una charla y introduce el tema de sarraceno,
que es algo novedoso y creo que también hay una cuestión de difundir el tema. Entonces la gente cuando lo conoce, lo escucha, se interesa también, y muchos como a nivel por ahí más de investigación, desde, no sé, diferentes investigadores del INTA, tienen interés de ponerse en contacto y hacer algo, un ensayo con el Sarracen. Así que me parece que esto de la difusión también es importante. Claro, también estimula que ustedes sigan buscando e investigando otras cosas, ¿no es cierto? Ustedes ven que hay cierta demanda. Sí. Y siempre se pueden abrir nuevas líneas porque es eso, hay muchas cosas por conocer todavía, más que nada también a nivel tecnológico, o sea. Pero hay por explorar entonces. Bueno, Sandra, Antonio, muchas gracias por haber estado en Sobre la Tierra. Bueno, gracias a ustedes. Santiago, Y los Pablo. esperamos para próximos conocimientos. Por supuesto. Bueno, vamos a un tema musical y seguimos con Sobre la Tierra.